Bueno, volviendo al tema, entonces ya la última parte corresponde a, digamos, a los capítulos un poquito más controversiales. Bueno, todos son controversiales, pero se encontraron pues como ciertas inconformidades y vamos a analizar pues hasta ahora qué es lo que, en qué aspectos se debe como reconsiderar quizás, o por lo menos entiendan lo que están peleando al principio los estamentos, diferentes confederaciones de empresarios, etcétera. Entonces, por ejemplo, hay una cuestión, se llama la ganancia ocasional. La ganancia ocasional es cualquier ganancia que se obtenga por un ingreso, pero basado en algo a lo que no te dedicas. O sea, es un ingreso basado a lo que no te dedicas. Si vos te dedicas a la labor, a trabajar, ¿cuáles son tus ingresos? El trabajo. Si vos te dedicas a vender, si sos, por ejemplo, el dueño de una librería, ¿a qué te dedicas? A vender libros, etcétera, ¿cierto? Cada cual a lo que se dedique tiene su utilidad. Pero la ganancia ocasional es cuando el que vende los libros, por ejemplo, el que vende los libros obtiene un dinero basado en qué? Se ganó la lotería. Se ganó la lotería y muy de buenas. ¿Por qué es ganancia ocasional? Porque ocurre muy esporádicamente, una vez, dos veces en la vida, etcétera, o por lo menos no es tan constante. Entonces, cuando la persona se gana, vamos a poner el ejemplo de la lotería, el chance o lo que sea, eso es una ganancia ocasional, o sea, que ocurre de vez en cuando y no es a lo que te dedicas. El librero se dedica a vender libros, no a comprar chance para ganar, ¿cierto? Entonces, con eso quiere decir de que te podés ganar, ¿cierto?, el dinero y vas a tener una ganancia ocasional. Eso de ahora en adelante va a tener una tarifa del 20%, lógicamente, si esto es aprobado, 20%. Te ganaste 100 millones en la lotería, te descuentan 20 millones, te entregan 80. Se gana el baloto de 5 mil millones, 5 mil millones, no te entregan los 5 mil, quedan 1.000 millones de impuestos porque es el 20%, multipliquen 5 mil millones por el 20% a 1.000 millones, ¿te entregan cuánto? 4 mil. Eso es básicamente lo que dice, ¿cierto? Un 20% sobre algo que ni siquiera vos contabas con eso. Entonces, por eso es muy importante. ¿Qué pasa también que es una ganancia ocasional? Cobrar un seguro de vida. Sí, porque el seguro de vida es algo que vos pagás, pero solamente se va a ejecutar en el momento en que la persona que está asegurada pierde la vida o entra una de las causales pues de ahí. Pero para que no sea más fácil el análisis, es una de esas personas fallece. ¿Qué pasa? Una persona fallece. Entonces, hoy está considerado se consideraría, perdón, ganancia ocasional todo lo que sea de 3.200 VTs en adelante. Es decir, que para el año 2022, o sea, en el año en que estamos, ¿cierto? Entonces, serían, recuerden el valor de la VT, son 38.004. Entonces, son 38.004 pesos, que es el valor de la VT, por el número de VTs que nos dice el gobierno. O sea, todo lo que supere los 33.250 VTs. Es decir, que el seguro de vida por encima de 123.513.000 pesos, todo eso, de ahí para arriba, es ganancia. O sea, se considera ganancia ocasional y tiene la tarifa, ¿cierto? Pero si es menor a 100 millones de pesos, 0%, ¿cierto? Todo lo que supere de 123.513.000 por concepto de seguro de vida, seguro de vida. ¿Listo? Muy clara esa parte. Eso de ahí para arriba es ganancia ocasional. Que también es ganancia ocasional como tal, que se modificaría en este tipo de cosas. Bueno, hay una cuestión que se exime, o sea, hay una parte. El gobierno considera, pues el estatuto tributario considera que es un inmueble de vivienda de habitación, ¿cierto? Obviamente es
una vivienda donde es tu lugar de residencia y a la vez es tu inmueble, o sea, eso se llama inmueble de habitación, ¿cierto? Todo lo que supere, las 13.000 VTs, ¿cierto? Las 13.000 VTs de ganancia en la venta de ese inmueble, todo lo que supere las 13.000 VTs, es decir, 13.000, ¿por cuánto? Por 38.004, es decir, cualquier casa de habitación que supere los 494.052.000 pesos, todo de ahí para allá, de 494.052.052.000 pesos para arriba, en la casa de habitación, lo que exceda ese valor es ganancia ocasional. ¿Sí? Lo que exceda ese valor es ganancia ocasional. Entonces, esa es una de las propuestas que hay, que esos 424, la vendió en 600 millones, entonces la diferencia entre 600 millones de que tiene de utilidad, no es que la haya vendido, perdón, que tenga de utilidad de 600 millones, menos los 494 millones, 0,52, que son las primeras que no tienen impuesto, esa diferencia entre menos 600 millones, eso sobre 105 millones, pagaría que el valor de la ganancia ocasional, que en este caso sería el 10%, de acuerdo a lo que se observa. Listo. Se habla también de 6.500 VTs, o sea, la mitad, si no es de vivienda de habitación. Listo, o sea, si es una vivienda de inversión, etcétera. Eso también lo tienen que tener en cuenta. Entonces, por ende, muchas utilidades pasarán a ser ¿qué? A ser esa ganancia ocasional, pasará a ser grabada. Ahora, las sociedades anónimas, ¿qué son las llaman anónimas? Las empresas, toda la empresa que termine con la palabra SA es una sociedad anónima. Y toda la ganancia ocasional se subirá al 30, es decir, pasará del 10 al 30%, del 10 al 30, pero solo si es persona jurídica, o sea, una empresa. Cualquier ganancia ocasional pasa del 10 al 30%. Como ya entendemos que es ganancia ocasional, y se lo recuerdo, la ganancia ocasional es lo que se gana, se obtiene de utilidad por algo a lo que no te dedicas. El librero se dedica a vender libros, pero si el librero se ganó la lotería, ese ingreso, porque es una plata que le entra, es tomada como ganancia ocasional, porque se la va a ganar muy de vez en cuando, ¿cierto? Por no decir que fuera una única vez. Entonces, al ganarse esa plata como tal, no se suma como los ingresos normales, sino que aparte queda como una ganancia ocasional, que del cual se le cobra un impuesto del 20%. El gobierno dice, me gané la lotería. El gobierno dice, no, nos ganamos la lotería. Y usted se queda con el 80% y yo gobierno, me quedo con el 20% de esa rifa que nos ganamos, de esa lotería o etcétera. Listo. Esa parte que quede clara. Surge entre comillas, un impuesto nuevo, permanente, que se llama el impuesto al patrimonio. Y como su nombre lo indica, va a afectar el patrimonio, o sea, todo lo que la persona tenga a nombre de él, superior a 72.000 VTs. 72.000 VTs por 38.004 pesos, que vale la VT 2.736 millones de pesos. Toda la persona que tenga al 1 de enero del año 2.736 millones de pesos en patrimonio, o sea, sacado de lo que tener menos las deudas te da superado 2.736, tiene que pagar, y tiene unas tasas, por acá abajo aparecen, que están desde el 0% hasta el 1%, dependiendo del valor. Listo. Entonces, si la persona tiene más de 2.736 neto, o sea, entre las cosas que tiene, apartamentos, casas, aviones, cohetes, todo lo que quiera tener, y le resta el valor de lo deudado, y si esa diferencia da, así pues como a grosso modo, más de 2.736 millones, esa persona tiene que pagar impuesto al patrimonio.
y está cuantificado desde 0 hasta el 1%. Bueno, también habla del régimen simple. El régimen simple se lo voy a explicar. ¿Qué es el régimen simple? No confundir con el régimen simplificado. El régimen simple es una serie de personas naturales o jurídicas que tienen algunas actividades económicas dispuestas por el gobierno. No son todas las actividades económicas, son algunas actividades económicas que puedan tener y que tienen unos topes de ingresos. Para ahí el tope es ingresos, no le importa el patrimonio, no, nada. Solo se miran los ingresos y basado en esos ingresos y basado a lo que se dedique se puede acoger al régimen simple. ¿Y por qué es simple? Porque unifica el impuesto, el impuesto de industria y comercio, el impuesto de renta como tal, incluso el IVA y el impuesto al consumo. O sea, todo eso que debería de pagar separado se lo junta en uno solo. ¿Y cuál es el fin? Porque si se mira en el régimen simple son las empresas, o sea, las fábricas pequeñas y las personas naturales. Entonces dice, si usted tiene una tienda, un mini mercado, un micromercado, una peluquería, usted tiene la primera parte para ser partícipe del régimen simple. Usted tiene actividades comerciales al por mayor y al de tal, no indica de qué, o sea, cualquier vaina que usted venda al por mayor o al de tal, o sea, es un comerciante, también sirve. Los servicios técnicos y mecánicos, electricistas, albañiles, construcción, talleres de mecánica, talleres de electrodomésticos, actividades industriales como la agroindustria, miniindustria, microindustria. ¿Sí me entiendes? O sea, son un mundo de empresas, pero que en su característica principal es que sean pequeñas, porque están pidiendo de que sea más o menos entre 0, obviamente 0 ingresos y 100.000 VTs anuales. 100.000 VTs anuales por 38.006 pesos da 3.800 millones de pesos anuales, dividido 12 da 316. O sea que hasta una empresa que el gobierno considera de tamaño pequeño, porque sus ventas son de 316 millones y se dedica a lo que les acabo de contar mensuales, y se dedica a lo que les acabo de contar más servicios profesionales, consultoría, servicios científicos, expendios de comida, o sea, restaurantes, etcétera, el transporte, y como novedad la educación, salud y asistencia social, digamos lo que está más o menos, y está más o menos entre 0 y 316 millones, aproximadamente 317 millones, te puede acoger al régimen simple y te ahorras un mundo de trámites que incluye pago de industria y comercio, pago de IVA, pago de impuesto al consumo, pago de, ¿cómo se llama?, del mismo renta, y que se hace básicamente porque si se analiza esas personas jurídicas y naturales se le tienen que dedicar a actividades como su nombre lo indica, pero que cuya actividad es poco, ¿cómo se dice? Es poco, o sea, es muy informal, es poco formalizado, porque normalmente las tiendas, los minimercados, los micromercados, peluquerías, ¿cierto?, son muy informales, y por eso atacan dos puntos, que es que se vuelvan formales, pero a la vez les dicen, si usted le paga la seguridad social a sus trabajadores que están ubicados acá en estas, eso se lo vas a poder descontar directamente del impuesto, porque en última al gobierno no le interesa tanto la parte que va a recaudar por impuesto, más que sí la parte de seguridad social, porque al formalizar todas estas personas que aparecen informales, ¿sí?, que aparecen no pagando seguridad social, que no aparecen en ningún registro ni nada, y al volverlos visibles, para el gobierno es mucho más fácil atender muchas necesidades que se encuentran, que ahora como están así de informales, que suponiendo, por ejemplo, hay personas informales que trabajan, pero a la vez están en el Sisbén, por ejemplo. Entonces están trabajando, o sea, tienen una renta, pero a la vez
le están aprovechándose de que el gobierno no sabe en qué trabaja, sino que como está informalmente, entonces el CISBEN lo que hace es recuperarlos, lo que hace es, lo que hace es acogerlos y de ahí no tienen que dar ninguna plata al respecto, entonces eso es un dinero adicional que el gobierno está pagando. Entonces él se puso a pensar y dijo, bueno, esta gente está informal, yo de esto no voy a recibir mucha plata, la idea es que se me vuelvan que formales, o sea, formales es que ya puedan tener tengan todo lo de ley, y eso a mí la que más me importa, dice el Estado, es que la salud y la pensión estén juntas. Bueno, otro impuesto nuevo, por decirlo así, es lo que llaman el impuesto al carbono. Y está limitado, está en un título nuevo que lo llamó impuestos ambientales. El impuesto al carbono, digamos que medio ha existido, pero ya el gobierno lo quiere impulsar. ¿Con qué fin? Con el fin de que esas entidades que se encargan de refinar, digamos, de convertir el combustible en otra cuestión y que sea basado en que es un combustible fósil, o sea, que sea petróleo, carbón, petróleo o gas, que viene de combustible fósil. Entonces ese combustible, el gobierno dijo, bueno, vamos a hacer algo, voy a aplicarles un valor impositivo diferencial y aparte del impuesto de renta, que lo va a llamar eso se va a llamar impuesto al carbono, de estas cosas puntuales, y en las cuales va a cobrar basado en qué, en la emisión del carbono equivalente. El gobierno tiene una tablita o un cálculo en el cual dice, bueno, se calcula así y les pone una tarifa. La idea de eso es que desestimular la venta, por decirlo así, de estos combustibles que son así el carbón, ahí discúlpenme que había dicho que el carbón no, así el carbón, el aceite, la CPM, incluso el combustible de avión que llamamos, el querosene, la gasolina, el gas licuado y el gas natural. Les ponen unas tasas y ya vienen inclusive le hace una progresividad a ciertos productos, en este caso el carbón, donde debe pagar 0, pero va a ir aumentando hasta llegar en el 2028 a pagar el 100%. Digamos que ese es un impuesto que afecta a los que están directamente implicados con el combustible fósil y basados en que son empresas que tienen muy buena utilidad, entonces que aporten basado en el nivel de daño que hace su combustible para ello. Hay una segunda que es el impuesto de los plásticos de un solo uso, y ese sí que es complicado, porque vea, dice que sea plástico, es decir, que venga de polímero, y que el productor indique que ese producto es solo para un solo uso, ¿cierto? Entonces ahí es donde vienen las situaciones. ¿Van a ser los desechables de comida? Sí, es muy posible, todos los que sean platos, vasos, cucharas, tenedores, bueno, todo lo que sea como de lo del restaurante está incluido ahí. Pero ¿qué va a pasar con estos plásticos, por ejemplo, que se utilizan para empacar? Si ustedes miran el detergente viene viene dentro de una bolsa de plástico, y esa bolsa de plástico, ¿cuántos usos tiene? Uno, porque fue diseñada y hecha solo para que ese detergente venga ahí. ¿Cómo está? Sí, tendría un impuesto nuevo y pudiera afectar directamente el valor del detergente. Todo lo que sea de un solo uso, entonces que los yogures, sí, claro, el yogur es en vasito, viene en un vasito que usted solo lo utiliza una vez. ¿Qué más? Por ejemplo, otra cuestión, no sé, las bandejas donde viene el pollo congelado, por ejemplo, esa bandeja es de un solo uso, entonces eso va a tener un impuesto adicional, lo que puede que aumente el valor de eso. Entonces digamos que
indirectamente puede afectar y puede hacer que aumente ciertos productos de la canasta familiar, no porque el producto en sí lo tenga, sino su componente, que en este caso es el plástico o la bandeja o lo que lo cubre, y va a tener un valor mayor porque no solo va a tener el IVA, sino va a tener un impuesto adicional de un solo uso. Digamos que hay una pelea muy larga y ancha, y ahí todas esas empresas grandes van a empezar a pelear para que no se ponga, porque se les va a incrementar el costo. Beneficioso, la verdad yo digo que sí, pero bueno, yo pienso que debe ser como de a poco, pero a la vez atacando cosas que de verdad beneficien al medio ambiente. Otra vaina que afecta va a ser las exportaciones. Va a haber un impuesto a las exportaciones. Las exportaciones, digamos, no tienen impuesto, pero a estas se le van a colocar. ¿Por qué? Porque el gobierno dice lo que es cuando usted exporta petróleo crudo, carbón y oro. Digamos que esos tres ítems son, primero, de mucho contrabando, ¿cierto? Que pueda mejorar el contrabando con eso, quizás pase lo contrario, no les sabría decir, pero digamos que piensa obtener por los que exportan un valor adicional, pero amarra una serie de factores que incluso pues son cálculos que ya son demasiado técnicos y que no vienen al caso, pero que van a tener algo grabado, y al tener algo grabado es para obtener unos valores que se vaya a quedar. Hay empresas muy fuertes, que el oro, el petróleo y el carbón tienen empresas muy fuertes, Ecopetrol, la Drummond, todas estas de petroleras, la Exxon, la Chevron, y de oro pues todas esas cosas mineras, o sea, hacen lo que llaman lobby y quizás lo tumben, pero si no, mejoraría, tendría muy bien un buen recaudo por ese impuesto. Y aquí en el otro, que es el de los impuestos saludables. Bueno, este otro impuesto, que son los impuestos saludables, es otro factor nuevo, recontra nuevo, y donde todos esos productos que hacen ultraprocesados, gaseosas, Brotiño, el Sonti ese que venden, todos esos que se ven propagandas de que tiene menos azúcar, que no sé qué, que no sé cuántas, todo eso va a estar incluido.